Hola y bienvenidos todos a El Rincón de los Buscadores. Yo soy Fran. Hoy vamos a hablar de un tema creo que interesante en el mundo de la parapsicología y lo que es la parapsicobiología, ¿no? Vamos a hablar de lo que es el ectoplasma. Antiguamente, bajo la hipótesis, el ectoplasma, explicaremos lo que es, eh, qué puede suceder, qué hicieron, y cómo el ectoplasma sale, brota, por decirlo de una manera, del medio, ¿no? Y qué es lo que sucede con ese ectoplasma, ¿no? Vamos a hablar sobre verdades y mentiras también a lo largo de esta pequeña charla, ¿eh? Pues nada, sin más, comenzamos el programa Ectoplasma. Pues bien, casos como el de Elon Ostubun, que recibía zarpazos misteriosos en su casa, y letras, casos de demografía, de alguna manera en expresión del más allá, y premios Nobel e investigadores como Charles Richet o William Crookes sintieron enseguida la fascinación por este mundo. Uno de los primeros fenómenos de efectos físicos de la parapsicología, porque se empieza a desarrollar precisamente a finales del siglo XIX, motivo de la aparición del espiritismo, las hermanas Fox y todas esas reuniones que se empiezan a hacer en determinadas partes del mundo. Los principales, Francia e Inglaterra. Ahí es donde se empieza a producir todos estos fenómenos espiritistas que se dan siempre en torno a una medium, frecuentemente al medium. ¿Qué es el ectoplasma? Podríamos definir el ectoplasma como una sustancia que se ha analizado en laboratorio, porque se ha llegado a cortar un trozo. En algunas ocasiones, una sustancia gelatinosa que parte de los orificios naturales de una medium, habitualmente las fosas nasales, la boca, pero también el ectoplasma ha aparecido o ha brotado a través de los oídos, ombligo y también, por ejemplo, de los senos en caso de las mujeres. Esto ha podido ocurrir siempre en hipótesis. El fraude. En la mayor parte no son fraude, se decía. Ketikin, el más célebre caso y el más rigurosamente investigado. Lo investigó Sir William Crookes, este gran científico, descubridor de muchas cosas como el Tailo, un hombre con muchísima reputación. Cuando se entera del caso de Ketikin y de la niña Florence Cook, era la medium, era una niña de unos 15 años, y entonces él decide desenmascarar ese fraude, ese posible fraude. Estuvo casi 3 años con el fenómeno, in situ, al lado de la medium, tocando al fantasma, que surgía de Florence Cook. Al final de su vida, después de muchos años, ya anciano, dijo que no se retrataba de ninguna de las afirmaciones que él hizo, y que el caso de Florence Cook y el fantasma de Kitty Kim era un caso totalmente real. En el caso de Florence Cook,
o como en otros casos están en trance, de hecho, pierden totalmente la conciencia. En un trance tan profundo, dentro del trance hay diferentes fases. Fases de profundidad. Se puede decir que era un trance y brota el ectoplasma. Ahora hagámonos otra pregunta. ¿Qué es el ectoplasma? Un ectoplasma, esa situación que parte de una boca, parte de los oídos, fosas nasales. Pero cuidado, esta sustancia blanquecina de apariencia lechosa, hay diferentes tipos de ectoplasmas. Es totalmente cierto, pero el clásico es este. Va tomando una forma, está modelando algo, es lo más importante del fenómeno. El ectoplasma en otros casos va tomando una forma y al final se convierte en una persona material. Se puede materializar también en manos y en caras. Hay vaciados de parafina, de ectoplasma, que se han quedado ahí y que luego se han posibilitado ver unas manos, un rostro, una parte de un brazo de pie, un molde, por decirlo de una manera, de parafina. Tiempo tiene muy poca vida. Lo que ocurre, y es muy interesante, es una de las cosas que llaman la atención del fenómeno del ectoplasma. Es que en la media que el ectoplasma parte o brota del medium, un dato importante, que el medium pierde peso. El peso correspondiente entre la sustancia que está brotando del propio medium. El ectoplasma es como un cordón umbilical o se puede separar. Puede separarse y de hecho se ha separado. Lo que nunca se puede hacer, se ha hecho en más de una ocasión, es intentar tocar el ectoplasma, que cuando se está formando, sobre todo en fase inicial, o cortado, como ocurrió en 1988. Un grupo de Barcelona que cortaron un trozo de ectoplasma de la medium y dio un grito tremendo. Cayó en un estado muy comprometido. Esto es muy peligroso para el medium, pero tampoco sabemos el por qué, pero así ocurre. El trozo fue analizado, sujeto por alfileres, pero lo interesante es que al final el ectoplasma desaparece. El trozo que se cortó en Barcelona en el año 88 fue poco a poco, con los días disminuyendo, y al final desapareció. ¿Qué dijeron los análisis del ectoplasma? Resumiendo, el análisis del trozo del ectoplasma era material orgánico. Había células epiteliales, había grasa, proteínas, cosas que todos tenemos en nuestra fisiología. Es una prolongación del medio. La pregunta es si parte de la propia fisiología de la persona, del cuerpo, de la medium, o es algo que la causa paranormal utiliza al medium, pero que no corresponde al medium.
¿Lo pasan mal los medios? En el medio se da una serie de afectos desagradables, sobre todo la fase inicial, lo más importante hoy en día, salvo contadísimas ocasiones, no existe dotado que pueda provocar este ectoplasma. No hay medio, como antes, lo sabrá, pero como los últimos fueron en su momento. Ahora mismo no se da científico como Sir William Barrett, Sir Oliver Loss, todos nombre de ciencia, que se dedicaron precisamente a intentar desenmascarar el fraude y no pudieron. Sí que hay que mencionar que hubo muchos fraudes, pero hay un dato que no debemos olvidar, y es que también cuando ocurre el ectoplasma está brotando del medium, hay fenómenos concomitantes o paralelos, fenómenos que se están dando al mismo tiempo alrededor, cerca del medium o a poca distancia, que se está produciendo el ectoplasma. Es a tener en cuenta, considerado fenómenos como luminiscencia, destellos. Hay un fenómeno muy común cuando los espectrogramas parten del medio, y es un olor a ozono, es decir, a chispas eléctricas. No se sabe el por qué, pero se da este fenómeno prácticamente en todas las sesiones. ¿Por qué? No se sabe, pero ocurría. En el caso de Florence Cook, el fantasma de Katy King, que además se identificó como una persona una mujer que había vivido en una existencia terrenal, podía estar una hora o más materializada. La medium estaba totalmente en trance, inconsciente. Puede producir un estrés, una fatiga al medium después, cuando se recupera y toma conciencia de nuevo. Tienen efectos en su cuerpo. Siente una pesadez. Describe un mareo. No saber al despertar dónde están. No saben lo que ha pasado. No recordarán lo que ha pasado. Es como un parto sobrenatural, un espiritismo extremo. Se identifican como personas fallecidas. Dan los datos, en el caso de Katy King, de quien había sido, porque se dijo pues que había un parecido extraordinario entre la medium y el fantasma. William Crook dijo que había comprobado in situ, porque llegó a tener al fantasma materializado y lo tomó en brazos en una sesión para comprobar que era real. Y veía cómo el fantasma de Katy King paseaba por aquella habitación. ¿Hay filmaciones de ectoplasmas? Hay filmaciones de ectoplasmas en fase inicial. En ningún caso como el que ha comentado anteriormente. En fase inicial sí se ha visto cómo hacen brotar en sus orificios naturales esos ectoplasmas. Pero no en ese punto de materialización,
de un fantasma. Pues hasta aquí el programa de hoy. Hemos tocado el tema de la ectoplasmosis, y bueno, espero que haya sido de vuestro agrado. Pues bien, si nos queréis seguir viendo los trabajos que realizamos, estamos aquí en YouTube, en el Rincón de los Buscadores. Estamos en Facebook y también en Instagram como buscadores de lo inaudible y como Fran Meral. Si encontréis Fran Meral, encontraréis buscadores de lo inaudible. Tuvimos un pequeño problema y tuvimos que hacer ahí un pequeño invento, lo digo porque hay gente en el cual me ha escrito diciendo que no nos encontraba. Entonces, bueno, hemos tenido un problemilla, ya está resuelto. Así que o Fran Meral o buscadores de lo inaudible, ahora sí, ¿vale? Encontrando uno, encontraréis el otro. En Instagram estamos como buscadores de lo inaudible y lo mismo sucedió con Fran Meral. Estamos en Twitter, ahí sí, es buscadores de lo inaudible. Y bueno, tenemos el Messenger para pues, cualquier consulta, cualquier cosita que tengáis, dudas, pues dejéis vuestras preguntas, vuestras cositas y pues amablemente iremos contestando. Pues nada, mi nombre es Fran, esto es El Rincón de los Buscadores y hasta la próxima, amigos.